Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar donde nosotros proclamamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos dar la bienvenida también a las personas, los hermanos y amigos que nos siguen a través del canal de YouTube y a través de la plataforma del Facebook. Sean bienvenidos. El propósito de reunirnos es exaltar sobre todas las cosas el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace 2 semanas atrás iniciamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Una de las cartas más cristológicas de toda la Biblia. Una de las cartas que mejor presenta la preeminencia, la superioridad de Jesucristo sobre cualquier línea de filosofía, sobre cualquier religión. Cristo está por encima de todo esto. Y el apóstol Pablo a su vez también quería enfrentar las enseñanzas falsas que tenían el propósito de distorsionar la persona de Cristo, negando su humanidad y negando su deidad. Y Pablo, antes de corregir el error, Pablo agradece a Dios por el impacto del evangelio en la vida de estos hermanos. Pablo agradece a Dios porque la palabra de Dios había transformado la vida de estos hermanos. Estaban mostrando las más hermosas virtudes de la vida cristiana: fe, amor y esperanza. Su fe estaba anclada en la esperanza gloriosa reservada en los cielos para cada uno de nosotros, que les impulsaba a vivir dependiendo de Dios, que les impulsaba a practicar el amor, que les impulsaba a llevar ese mensaje glorioso que había transformado sus vidas. Y Pablo da gracias a Dios. Pero estos hermanos también habían asumido su responsabilidad ante Dios. O sea, Dios le había dotado, Dios había hecho la obra en sus vidas, pero también ellos habían asumido la responsabilidad de vivir una vida de fidelidad a Dios. En la porción que tenemos para hoy, continúa con la oración del apóstol Pablo. ¿En qué se enfoca el apóstol Pablo en esta oración? ¿Cuáles son las peticiones que el apóstol Pablo lleva al trono de la gracia de Dios por estos hermanos? La oración va desde el verso 3 hasta el verso 14. Hoy vamos a estar viendo los versos del 9 al 11, donde el apóstol Pablo va a pedir cosas específicas por la iglesia. Cosas que el apóstol Pablo quería ver. Indicativos que el apóstol Pablo quería ver en los hermanos de la iglesia de Colosas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y vamos a estar leyendo la porción de Colosenses que va desde el verso 3 hasta el verso 14. Vamos a leer toda la porción para tener la idea completa de lo que Pablo está tratando. Colosenses capítulo 1, versos 3 al 14. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu trono de gracia, reconociéndote como nuestro único Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso. Y nosotros nos postramos en esta mañana, Dios, ante ti. Gracias por el privilegio que nos concedes en este momento de reunirnos como iglesia para alabar y exaltar tu santo nombre. Ahora, al abrir tu palabra, Dios, queremos escucharte. Queremos que tú abras nuestro entendimiento para nosotros comprender tu verdad y nosotros vivir por ella, Dios. A ti sea la gloria en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en la porción que vamos a estar estudiando hoy, desde el verso 9 hasta el verso 11, inicia diciendo, verso 9, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol comienza diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, desde el día que Epafras le dio el informe al apóstol Pablo de la situación en la cual estaba viviendo la iglesia. Y desde ese momento dice la palabra de Dios que Pablo oraba continuamente por ellos. El ministerio apostólico se consagraba en la oración y la enseñanza de la palabra. Para los apóstoles la vida de oración era vital. Para el apóstol Pablo igualmente. Y cuando Pablo recibe este informe de Epafras sobre la situación de la iglesia, dice la palabra de Dios que Pablo oraba continuamente por ellos. ¿Qué pide el apóstol Pablo en esta porción? Pablo va a dirigirse, se está dirigiendo al Padre que está en los cielos y quiere pedir por esta iglesia. ¿Qué pide el apóstol Pablo en su oración? El texto dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Escuché bien, hermano, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo perfectamente pudo pedir por salud por la iglesia. El apóstol Pablo pudo pedir por provisión para la iglesia. El apóstol Pablo pudo pedir a Dios por las diferencias que normalmente existían entre gentiles y judíos. Y esas peticiones eran legítimas ante Dios. Pero Pablo pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros los domingos por la mañana, antes de iniciar el culto, tenemos un tiempo de oración. Y esta mañana ponía atención a las peticiones de los hermanos. Y la tendencia de los creyentes es, yo quiero pedir por provisión y yo quiero pedir por trabajo. Y siempre estamos con la tendencia a pedir a Dios. Y es legítimo eso. Pero Pablo nos está dando una lección aquí de que hay cosas mucho más importantes que la provisión material, que es importante para nosotros. Pero Pablo está pidiendo que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Llenos del conocimiento de tu voluntad. La acción de llenar del conocimiento de la voluntad pertenece a Dios, según el texto. Llenos aquí hace referencia a control, a estar controlados por el conocimiento de su voluntad. Un conocimiento profundo y pleno de Dios.
El apóstol Pablo con mucha frecuencia hace referencia en sus escritos en cuanto al conocimiento. Y por ejemplo en 1 Corintios capítulo 1, verso 5, 1 Corintios capítulo 1, verso 5, dice la palabra de Dios: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios 1, 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La acción de dar el conocimiento al creyente es prerrogativa de Dios. Para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento bíblico no es teórico. El conocimiento bíblico trae como resultado una vida de obediencia. Una vida de obediencia. La Biblia nos presenta el conocimiento doctrinal como la base de la vida que agrada a Dios. En los escritos del apóstol Pablo, normalmente él trata primero lo que es la parte doctrinal y luego trata la parte práctica. Eso lo repite casi en todas sus cartas. Por ejemplo, en Efesios, Pablo en los capítulos 1 al 3 nos da la base de nuestra posición en Cristo. En los versículos 4 al 6, cómo vivir de acuerdo a esa posición. Estudiamos Romanos, capítulo 1 al 11, doctrina. Capítulo 12 al 16, la práctica. La práctica. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente, será la clave para vivir una vida que agrade a Dios. Ahí está la clave para vivir una vida que agrade a Dios. Que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente. Lo que controla nuestra mente va a controlar nuestro comportamiento. El control de tu vida va a ser como resultado del control de la mente. Y el control de la mente va a venir por el conocimiento. Y el conocimiento va a venir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a llenar de sabiduría y de comprensión espiritual. Es una cadena unida de eslabón a eslabón. El control de la vida va a estar por el control de la mente, que depende del conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a llenar de sabiduría y de comprensión espiritual. Sabiduría aquí en el verso 9 es la capacidad de retener esos principios bíblicos. Y inteligencia es la aplicación de esos principios en la vida diaria. Estas cosas, estas virtudes se alcanzan a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios, a través de meditar en Dios y a través de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo con el propósito de conocer la voluntad de Dios. Y Pablo pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, con un propósito. Y el propósito es para que podamos tener vidas que agraden a Dios. Para poder vivir vidas que agraden a Dios. En los versículos 10 y 11, Pablo va a pedir específicamente por algunas cosas que para él son sumamente importantes en la vida de los hermanos. Por algunos indicativos que los creyentes debemos mostrar en el día a día, que para el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, eran sumamente importantes y deben ser importantes también para cada uno de nosotros. Y yo quiero esas peticiones del apóstol Pablo hacerla mía en esta mañana para toda la iglesia. Al igual que Pablo quería ver en la vida de los hermanos de Colosa, también yo quiero ver en la vida de cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia. Y Pablo ora por resultados específicos. Y por lo primero que Pablo ora, el primer indicativo como resultado del conocimiento para tener una vida que agrade a Dios, es que Pablo quería ver a esos hermanos con una vida que siempre agradara al Señor. Pablo quería ver a esos hermanos viviendo una vida que agradara al Señor.
Los creyentes debemos vivir para agradar al Señor. Escuche bien, hermano, amigos que nos visitan. El creyente debe vivir una vida cristiana para agradar al Señor. Si nosotros evaluamos lo que nosotros éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros postrarnos cada día, alabar y adorar su nombre y vivir una vida para el agrado de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses 1, 10. Dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hay un andar que corresponde a los que han puesto su fe en Cristo. O sea, hay una manera de vivir como Dios espera que vivamos. Un comportamiento y estilo de vida que esté a la altura de nuestra posición en Cristo. Los creyentes no hemos sido salvados para vivir la vida que nosotros querramos y vivir como vive todo el mundo. No, hemos sido llamados por Dios para vivir una vida para su gloria, una vida que le agrade a Él. Solo los que están en Cristo pueden vivir una vida que agrade a Dios. Solo los que están en Cristo. Vivir de tal manera que honremos a Dios en nuestro comportamiento. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Para vivir digno ante un Dios como el que tenemos. Estamos viviendo lamentablemente en una sociedad que tiene cautivado la vida de muchos creyentes hoy día. Es importante que pongamos atención a esta parte. Estamos viviendo en un momento donde la sociedad tiene cautivado a muchos creyentes hoy en día. Donde el estilo de vida del mundo está marcando las pautas de la vida de los creyentes. Y quiero decirle que eso es una congruencia. Eso es incongruente. Contradictorio. La manera como muchos creyentes están intentando vivir la vida cristiana contradice nuestra posición en Cristo. Contradice lo que somos en Cristo. Muchos cristianos viviendo sus vidas, como dice la canción aquella: yo vivo mi vida y nadie se meta. Y la gente la canta, la ha asumido. Es mi vida. Muchos creyentes que no quieren rendirle cuenta absolutamente a nadie. Y viviendo vidas que prácticamente no se pueden pastorear. Creyentes repitiendo el patrón del mundo. Dios nos sacó de ese lodo y nos colocó en luz. Pero la sociedad está presionándonos y nos estamos dejando arrastrar para repetir el patrón antiguo. Eso es una contradicción en la vida de nosotros los creyentes. Dice Filipenses capítulo 2, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hay un comportamiento que corresponde a una vida que el evangelio ha transformado. Posiblemente al principio de la vida cristiana, por la inmadurez, tenemos dudas y nos preguntamos: ¿y yo podré dejar atrás ese estilo de vida que me caracterizaba? Yo quiero decirle que una vez en Cristo, Dios nos capacita con su conocimiento, con el conocimiento de su voluntad. Dios obra poder en la vida del creyente para ser transformado. Dios ha operado poder en tu vida
que tú puedas tener una transformación y vivir una vida para el agrado de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6. 2 Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios que es el Todopoderoso, y un día con una orden hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese mismo poder lo usó Dios para transformarnos interiormente. Para la iluminación del conocimiento de Jesucristo y crear las bases para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Por esto Pablo ora pidiendo ese conocimiento que es provisto por Dios y que es efectivo en la medida que nosotros, los creyentes, seamos obedientes. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no adaptéis al mundo. Prácticamente está comenzando Romanos, la parte práctica. Y mire cómo inicia. No adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. Una transformación en la mente. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Una transformación en la mente para nosotros poder comprender la voluntad de Dios. Para poder comprender lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Una transformación de la mente. Amados hermanos, a pesar de nuestras limitaciones humanas, estamos equipados por el Espíritu Santo para vivir vidas que agraden a Dios. Vidas que agraden a Dios. Me preocupa ver muchos jóvenes asumiendo un estilo mundano, repitiendo la práctica del mundo. Y no están valorando en su justa dimensión lo que Cristo hizo por ellos. Y se han dejado confundir y arrastrar del mundo. Y creyentes entrando en prácticas sexuales sin estar casados. Y como para el mundo no es nada, no hay problema. Pero aquí para Dios sí. Una cosa es para el mundo y otra cosa es para quien nosotros vivimos, que para nuestro Dios. Me preocupa ver hombres que no toman el liderazgo espiritual de sus hogares para guiar sus hogares como Dios le ha mandado. Me preocupa ver muchas mujeres asumiendo la agenda que el mundo está presentando de feminismo para defender sus derechos. Me preocupa un poco esto. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes. En un momento dado puedes ser desobediente. Cuando estás repitiendo el patrón del mundo, estás en desobediencia. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Los deseos van a estar. Pero si nosotros somos obedientes, no nos vamos a conformar a los deseos del mundo. Todo por lo que Cristo hizo por nosotros. Todo por lo que Cristo hizo. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, apartado del pecado, apartado del mundo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro también nos está estimulando. Vivan una vida que agrade a Dios. Vivan una vida de santidad.
vivan una vida que reflejen que Cristo está en sus corazones. Verso 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, dice Dios. La esfera donde los creyentes se relacionan con Dios es la esfera de santidad. No hay otra esfera. La esfera donde nos relacionamos con Dios es la esfera de santidad, porque Dios es santo. Una esfera espiritual. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo, usted quiere tener una comunión con Dios, usted tiene que estar en el nivel donde está Dios. Y cuando hablo de niveles, en el nivel de la esfera de santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que ir a su manera, no a la manera nuestra. Eso es un momento importante entenderlo. Porque Satanás engaña al creyente mostrándole que podemos ir a la presencia de Dios sin ningún problema, en cualquier circunstancia, lleno de situaciones, sin pedir perdón a Dios, sin ver su santidad. La manera como nosotros nos acercamos a Dios, que Él nos escuche, Él responde nuestras oraciones, es cuando nosotros como creyentes andamos en santidad. Porque Él es santo, santo, santo. Un segundo indicativo, como resultado del conocimiento de la voluntad de Dios, por el cual también el apóstol Pablo ora, es que Pablo quiere ver a los hermanos de la iglesia con vidas que estén llenas de buenas acciones. Con vidas llenas de buenas acciones. Las buenas acciones en la vida cristiana están vinculadas a la obra de Cristo en nosotros. A la intimidad que cultivemos con el Señor. Esas buenas acciones en la vida del creyente agradan a Dios. Dice el versículo 10, la segunda parte. Pablo sigue pidiendo a Dios. Y hay un segundo indicativo que Pablo pide, que él quiere ver en la vida de los hermanos. Y dice el verso 10, llevando fruto en toda buena obra. El apóstol Pablo quería ver a los hermanos de la iglesia de Colosas llevando fruto en toda buena obra. En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo muestra algunos de estos frutos en la vida del creyente. Efesios 4, versículos 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vez más, a otra iglesia le está escribiendo el apóstol Pablo. Yo ruego que ustedes anden de acuerdo al llamado que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y miren cómo él lo describe. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo está diciendo que las buenas acciones estén marcadas por la humildad. Que las buenas acciones estén marcadas por ser amables. Que las buenas acciones estén marcadas por ser tolerante a las faltas de otros. Una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios. El fruto de la vida cristiana se manifiesta por las obras que el creyente hace a través de la obra del Espíritu Santo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Creados en Cristo para buenas obras. Somos una nueva creación. No somos un mejoramiento al estado antiguo, una nueva creación espiritual. Cristo puesto en nosotros y nosotros puestos en Cristo. Una naturaleza espiritual, una nueva naturaleza espiritual que debe regir y guiar la vida de todos los creyentes. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. Estas buenas acciones son producto de nuestra comunión con el Señor. Miren cómo lo expresa Jesús en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Muy gráfico, muy fácil de comprender. Juan capítulo 15, versículos 4
y 5. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La clave para tener una vida productiva ante Dios es estar pegado a Cristo. Él lo está diciendo aquí en el texto. Permaneced en mí. Te lo está diciendo a cada uno de ustedes, me lo está diciendo a mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y pone la ilustración del pámpano. Una rama va a dar beneficio, va a dar fruto si está conectada al tronco. Si usted a una mata de aguacate le corta la rama, esa rama va a caer al piso. Y esa rama no va a ser productiva. Pero si esa rama está pegada al tronco, esa rama va a producir aguacate, va a producir vida. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Cuando nosotros estamos conectados, cuando estamos en comunión con nuestro Señor, vamos a tener una vida productiva. Cuando nosotros vivimos conectados al Señor, vamos a tener una vida agradable a Él. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida y repetir los patrones del mundo, entonces se rompe la comunión con nuestro Señor. Ahí normalmente Satanás hace estragos en la vida del creyente, porque el creyente se queda vulnerable sin la protección y la vida que el tronco le da. Para nosotros tener una vida efectiva tenemos que estar pegados al tronco. El tronco es Cristo. La vida del creyente que quiere ser agradable ante Dios tiene que estar pegada a Cristo. Jesús termina diciendo en la última parte: porque separado de mí, ¿qué dice el texto? Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, yo no puedo hacer nada productivo. Nada productivo. Hermano, es importante que usted entienda esa parte. Me gustaría que usted lo repitiera. Separado de Cristo, yo no puedo hacer nada productivo. Diga esto para que usted lo entienda. Separado de Cristo, como creyente nosotros no podemos hacer nada productivo separado de Cristo. Jesús está diciendo: porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada productivo para la gloria de Dios. Nada productivo para la gloria de Dios. Un tercer indicativo de la vida que agrada a Dios, que viene como resultado del conocimiento y también por el cual el apóstol Pablo ora, es que Pablo quiere ver crecimiento en el conocimiento de Dios. Pablo quiere ver un conocimiento profundo en la vida de los hermanos. Un conocimiento profundo. Ese crecimiento viene de una relación vivencial con Dios, de una experiencia íntima con Dios. Miren lo que dice el verso 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez más, Pablo está pidiendo a Dios. Y lo tercero que él pide, el tercer indicativo, es un crecimiento en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos conduce a un estilo de vida que agrada a Dios, que se obtiene a través de su palabra. El apóstol Pedro, por ejemplo, vincula al crecimiento a las escrituras. Cuando en 1 de Pedro 2:2 él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En 2 de Pedro 3:18 Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un crecimiento que viene como resultado de mi experiencia diaria con Dios.
Dios permite eventos en la vida del creyente con el propósito de que nuestra relación con Él se estreche. Dios permite situaciones adversas muchas veces en la vida del creyente con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él. Y cuando nosotros salimos victoriosos de esa situación que Dios permite, hay una relación más estrecha entre nosotros y Dios. Viene de la experiencia del día a día, un conocimiento más profundo de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un personaje en la Biblia que ilustra eso a la perfección: Job. Algunos creyentes cuando le hablan de Job dicen: no, Job no, por favor, Job no. Job. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era, escuche cómo describe la Biblia a Job, y era un hombre perfecto, o sea, maduro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Así describe la Biblia a Job. Pero Dios quería llevar a Job a un conocimiento más profundo de Él. El texto dice que era temeroso de Dios y era apartado del mal. Pero Dios quería verlo más cerca y con un conocimiento más profundo de Dios. Todos ustedes conocen la historia de Job. Pero en el capítulo 42, casi terminando el libro, capítulo 42, versos 2, 3 y 5. Después de Job haberlo perdido prácticamente todo, hasta su salud. Escuche bien, prácticamente todo. Por medio de esta experiencia, él escribe en el capítulo 42, versículo 2, versículo 3 y versículo 5. Pongan atención, hermanos, a cada una de estas palabras. Os dice: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se escondan de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa experiencia difícil que Job vivió fue una experiencia de crecimiento para su vida, una experiencia para ver a Dios en otra dimensión, en una dimensión más profunda, en un conocimiento más profundo en la relación con Dios. Y Pablo está orando por los hermanos de la iglesia para que ellos tengan un conocimiento, una experiencia de vida que les permitan comprender que Dios es Dios, que Dios es todopoderoso y que Él está siempre al lado de sus hijos. Esas experiencias en la vida cristiana nos marcan. Ayer hablaba con una hermana que amamos de la iglesia. Una hermana que ha pasado por muchas situaciones difíciles. Perdió a su esposo. Vio morir a su esposo. Dificultades familiares. Y ella me contaba que cada una de esas experiencias difíciles en la vida le ayudaron para estar más cerca del Señor. Hoy ella tiene una vida más íntima con Dios como resultado de esa experiencia de vida que Dios le había permitido vivir. No necesariamente tienen que ser experiencias extremas. Dios va a dar diferentes experiencias, diferentes pruebas, diferentes aflicciones. Ahora, cada una de ellas tiene un propósito. Y el propósito es de acercar más tu corazón al corazón de Cristo. El propósito de moldear nuestras vidas para que nosotros mostremos el carácter de Cristo. En cuarto lugar, un cuarto indicativo por el cual el apóstol Pablo ora es para que estos hermanos sean capaces de soportar con paciencia.
que sean capaces de soportar con paciencia. El poder para la vida cristiana procede siempre de Dios a lo largo de ella. Dice el verso 11. Fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice la palabra de Dios. Fortalecidos con el poder de Dios, para que podamos tener toda constancia y la paciencia necesaria para vivir una vida gozosa ante Dios. El verso 12 inicia con esa palabra gozo. Y esa palabra puede ser tanto asociada al verso 11 como asociada al verso 12. Que sean fortalecidos en el poder de Dios, para que sean pacientes en las situaciones adversas que la vida les presenta y puedan tener una vida de gozo. Los creyentes somos fortalecidos con poder a lo largo de la vida cristiana. Y el poder que está disponible para el creyente es el poder ilimitado de nuestro Dios. Escuche bien, amado hermano. El poder que está disponible para ti es el poder ilimitado de nuestro Dios. Y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Un poder que nos enseña a esperar con gozo en el Señor. Un poder que nos enseña y nos da las fuerzas necesarias para soportar pacientemente. Fortalecidos, dice el texto, con poder para paciencia y longanimidad. Paciencia hace referencia a estar firmes en las circunstancias de la vida. La paciencia aquí tiene la idea de que el creyente esté firme ante las circunstancias y las pruebas que la vida te presenta, como una muerte, como un divorcio, como un fracaso económico, circunstancias que van a llegar, y ser pacientes ante esta situación. Longanimidad es la capacidad de resistir cuando una persona te ataca, cuando una persona quiere dañarte. Es estar firme ante cualquier provocación que venga de los hombres. Pero en ambos casos, ser pacientes. Ambos casos, esperar. El apóstol Pablo ora para que estos hermanos sean fuertes ante las circunstancias adversas y ante las provocaciones de los hombres. Para que sean fuertes. Y dice la palabra de Dios, un texto que ustedes conocen, es uno de mis favoritos. Isaías capítulo 40, verso 29. Isaías capítulo 40, verso 29. Hay situaciones en la vida que son difíciles, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y escuchamos lo que Dios hace por nosotros, eso nos levanta. Y nos levanta tan alto como vuelan las águilas. Dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso hace Dios por cada uno de nosotros. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pablo sabe que la situación del día a día es difícil. Y Pablo está orando por esta iglesia para que ellos puedan tener una vida que agrade a Dios. Amados hermanos, y es Dios que fortalece nuestras vidas para que podamos tener una vida que le agrade a Él. Dios nos da sus fuerzas. Dios opera poder en nuestras vidas. Para cada creyente que quiere vivir una vida agradable para Dios. Y termino con 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas breves tribulaciones, aflicciones que tenemos en el día a día, no se comparan con lo que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Pablo ora: oh mi Dios, que estos hermanos no se enfoquen en las dificultades momentáneas de la vida, sino que se enfoquen en los valores eternos. En los valores eternos. Gloria a Dios por esta oración del apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia de Colosa. Es mi oración para la iglesia. Es mi oración para mis hijos. Yo quiero ver en mis hijos, yo quiero ver en los hermanos de la iglesia una vida digna, un caminar digno ante Dios, como corresponde a los que están en Cristo. Una vida llena de buenas acciones, con un conocimiento profundo de Dios, capaz de soportar los golpes que la vida te da. Esa es mi oración para cada uno de ustedes también. Y ojalá que nosotros, Pablo pide, y la iglesia vive por estos indicativos por los cuales el apóstol Pablo vive, para que podamos tener vidas que agraden a Dios. Que Dios nos dé sabiduría, esa sabiduría que Pablo pide, una sabiduría del conocimiento de su voluntad, es vital para vivir una vida que agrade a Dios. Que Dios te capacite, que Dios te anime, que Dios te esfuerce a vivir una vida para su gloria. Que Dios le bendiga.